Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Les saludo en el amor del Señor, confiados en que Dios nos ha abierto esta preciosa puerta para poder llegar hasta su hogar, para poder llegar hasta usted, estimado auditor, y poder entregarles la palabra de verdad, la palabra de Dios. Estamos en el primer capítulo de este programa y ha sido una bendición extraordinaria poder haber sido elegido para poder transmitirles a ustedes el mensaje que nos hace tanto bien a nuestras vidas. El propósito de esto es entregar orientación en medio de un mundo desorientado, entregar luz en medio de la oscuridad y muy especialmente poder mostrarles al Dios verdadero a través de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos el día de hoy para poder comenzar con el tema que nos va a convocar durante algunas semanas, que es la revelación del Dios Creador. Y que hoy, en el primer tópico que podremos compartir, veremos la gran pregunta: ¿existe Dios? ¿Es pertinente hacernos esta pregunta? ¿Qué piensa Dios? A través de las Escrituras sabremos la respuesta. Leeremos en el Salmo 14, versículo 1, en el nombre del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. También quiero leer, aparte de la revisión, la versión Reina Valera y revisión 1960, quiero también leer la Biblia en la versión Nueva Traducción Viviente, que nos dejará también una visión más clara de lo leído. Dice: solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Aquí está la palabra que hemos leído. Y quiero comenzar diciendo que una de las cosas que más me llamó la atención cuando comencé mi estudio formal de las Escrituras o de estudio teológico es que el profesor lo primero que nos dijo fue que en ninguna parte de las Escrituras habrá algo que nos convenza que existe Dios.
sino que es una verdad que se da por entendida, es una verdad que se da por sentada, que es firme, que es incuestionable. Y claro, justamente en el primer versículo de las Sagradas Escrituras ya nos muestra a un Dios preexistente, a un Dios que existía antes que nosotros apareciéramos en el escenario de esta tierra, antes que la creación se hiciese, antes que todo lo que nosotros vemos existía ya este Dios eterno. Por lo tanto, la existencia de Dios en las Sagradas Escrituras es una verdad que traspasa desde el primer al último versículo. Y en el párrafo que hemos leído nos dice el necio en su corazón, y nos resalta inmediatamente, porque también es bueno que usted lo sepa, la palabra de Dios no es ambigua, la palabra del Señor tiene una posición clara y siempre va a estar dispuesta a decirnos la verdad, nos guste o no nos guste, los términos nos acomoden o no nos acomoden. Aquí, en este caso, nos muestra un adjetivo que es el adjetivo necio, y califica inmediatamente la palabra de Dios a aquel que no coloca a Dios en sus pensamientos como un necio. Y un necio es un ignorante, imprudente o carente de razón o lógica. Fíjense ustedes, estimados auditores, que este término necio viene del latín necius, que es el negativo de saber, vale decir alguien que no sabe. También este término está traducido del griego raka, que es una persona simple, vacío, vano o inútil. Es un trato despectivo de la habilidad intelectual. Y podríamos decir que, en resumen, la expresión necio, de acuerdo al contexto, significa o manifiesta una perversidad moral, y una perversidad moral, pues, echando a un lado toda la evidente realidad divina. A aquella persona que piensa de esta forma ocupa sus capacidades, sus habilidades para vivir en forma vana. Y vamos a explicar esto porque es interesante, y lo quiero graficar a través de una realidad que usted lo puede comprobar en su propia vida o en su propia familia. Yo soy padre de 3 hijos y sería algo moralmente perverso que alguno de mis hijos me negara como padre, o me negara a mi esposa, porque sería algo completamente impropio, algo que no es aceptable que alguien niegue a sus propios progenitores. Eso es algo moralmente inaceptable, porque está pervertido. Ya ha perdido su forma o su propósito por el cual se ha creado. Entonces, de la misma manera, la persona que niega la existencia de Dios, amplificado por mucho más, es una necedad, o es
algo que es impropio, no puede ser aceptado por el ser humano este tipo de pensamiento, ya que sería negar a aquel que nos ha dado vida, sería negar a aquel que nos ha dado el existir, la forma, su carácter, nos ha dado también todo lo que es inherente al ser humano, como son nuestras capacidades y todo lo demás. Es interesante que nosotros podamos ir viendo esta explicación que nos dan las Sagradas Escrituras a través de algunos versículos que son una sabiduría comprimida. Fíjese que en el libro de Salmos, en el capítulo 10, versículo 4, también nos dice una verdad extraordinaria que nos da a entender el por qué se empiezan a adoptar estos tipos de pensamientos en medio de los hombres. Dice: el malo, por la altivez de su rostro, en otras palabras, el orgullo, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y aquí nos da una explicación del por qué el ser humano adopta este tipo de pensamiento donde saca a Dios de la ecuación, donde anula el pensamiento de creer que hay un Dios, de su existencia. Y ustedes se van a sorprender por lo que les voy a leer, porque les voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente y se van a dar cuenta ustedes de lo que les estoy diciendo. En el 10, versículo 4, nos dice: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta que esta expresión, Dios está muerto, es una expresión que calza perfectamente con algunas de las expresiones de algunos precursores del ateísmo moderno? Y que yo curiosamente, y les confieso que esta expresión yo la encontré primeramente en mis investigaciones personales de los filósofos ateos contemporáneos y luego la encontré en las Sagradas Escrituras y calza perfectamente con este tipo de pensamiento. Ahora bien, obviamente Dios no está muerto. La palabra muerto es sinónimo de separación. Y Dios no puede estar separado de su creación, pero sí que el ser humano está separado de Dios. Son las contradicciones de la vida. Y como este tipo de pensamiento tiene su origen en el orgullo, tiene su origen en otras palabras, en la animadversión que le produce al ser humano cuando quiere sacudirse el carácter de Dios, porque no le gusta lo que Dios le dice a través de sus escrituras, a través de sus leyes, a través de sus normas que Él ha dejado para que el ser humano tenga un vivir dentro de un marco de dignidad sobre la tierra. Hay muchos que no les gusta tener un ser superior que rija sus vidas, que les tome cuenta de sus acciones y que también
alimente sus conciencias. Entonces, y lo voy a decir en términos más populares, yo quiero andar como a mí se me antoje. Y para que nadie me tenga que decir nada, entonces yo simplemente digo, yo no creo en Dios. Es como sacar a un amigo indeseable porque me está diciendo todos los días de que yo estoy en un vicio, que yo estoy en algo que no es correcto, que lo que estoy haciendo me lo cuestiona y todo esto. Entonces, de alguna forma, el pensamiento ateo es una excusa para tapar mis controversias personales y mi falta de humildad delante del Dios verdadero, justo, y que tiene un carácter santo, un carácter limpio, un carácter amoroso, un carácter, como dije al principio, justo. Y que Él es soberano. Él rige su creación de acuerdo a su sabiduría incuestionable. Gloria a Dios. Y esto, para que lo entendamos mejor, es lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando el ser humano, a través de Adán y Eva, ¿no es cierto?, comieron del fruto que les fue ordenado por Dios que no debían comer. Y al comer de este fruto, no solamente comieron de un fruto que aparentemente era rico, era agradable a la vista y también al paladar, pero con eso prácticamente le dijeron: Dios, no necesitamos tus leyes, nosotros podemos hacer las nuestras. Y detrás de eso, detrás de ese pensamiento que parece propio del ser humano, resulta que estaba la serpiente o el maligno. Para que vayamos entendiendo, yo quiero que ustedes puedan ir comprendiendo la profundidad de este estudio o de esta reflexión que estamos haciendo por medio de la palabra de Dios. Esa es la idea, que podamos comprender el por qué la palabra del Señor es tan sabia para enseñarnos a nosotros y darnos la luz suficiente para que entendamos lo que sucede con la problemática del ser humano. Y esta emancipación, esta libertad entre comillas, porque en realidad no es una libertad de Dios, en el fondo es una esclavitud a un pensamiento que en el fondo es instigado o es inspirado por la serpiente. Ya veremos algunas cosas más adelante que nos van a clarificar y nos van a dar a entender de mejor forma esa situación, pero es un pensamiento que en el fondo nos hace daño a nosotros, porque anulamos el pensamiento del Dios verdadero y de esta forma nos alejamos mucho más de Dios, adoptando formas que son nocivas para el ser humano y que nos llevan a una destrucción. ¿Ya? Así es que yo les invito a que no aceptemos este tipo de pensamientos. Nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Dios justo, es un Dios que tiene un carácter, es un Dios que existe, es real, y a través de estos episodios vamos a tener argumentos para que
usted los tome y se dé cuenta de que creer en Dios es lo más sabio y es lo más sensato que el ser humano puede hacer. Que nadie le quite el derecho, que nadie le quite la bendición de conocer al Dios verdadero, porque existe y es real. ¿Me permite orar por usted? Oremos. Padre eterno, sabemos que usted es real. Permita, Señor, que este pensamiento esté en cada uno de nuestros auditores y que ningún pensamiento que quiera dejarle a usted de lado entre en ninguna mente de nuestros hermanos y amigos que escuchan este programa. Le pido, Señor, que usted se revele a sus vidas para bendición de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves a las 21 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3. La palabra de verdad.